Base de datos. ¿Qué es y para qué se utiliza? Una base de datos se puede decir donde se almacena un conjunto de informaciones o datos que pueden estar categorizados en distintas maneras, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación para ser ordenados y clasificados entre sí. Una biblioteca puede considerarse una base de datos por su gran mayoría de informaciones que contiene en distintos libros o documentos. Las bases de datos en el mundo digital son importantes para nuestro software o programas, ya que un programa necesita almacenar datos para realizar procesos como consulta de informaciones para nuestros usuarios o clientes. Como de la misma manera, consultamos la biblioteca para hacer algún tipo de estudio en una materia específica, o cuando usamos nuestros dispositivos inteligentes para consultar algún tipo de información por un buscador web como Google. Aunque las bases de datos puedan contener muchos tipos de informaciones, algunos de ellos se encuentran protegidos por leyes de varios países para proteger datos privados y que no sean manipulados por ninguna persona o empresa para su beneficio propio, sin haber consultado o tener un permiso por el usuario o cliente. Clasificación de las bases de datos. Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al contexto que se esté manejando. Se puede clasificar de distintas maneras, pero por ahora solo vamos a mencionar dos tipos de bases de datos que son estáticas y dinámicas. Las bases de datos estáticas son bases de datos únicamente de lectura, utilizadas solo para almacenar o consultar datos. Se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de datos almacenados o a través del tiempo de un negocio o empresa. Se puede decir para hacer un análisis de un sistema de negocio y así crear una estrategia de marketing y así tomar una mejor decisión. Las bases de datos dinámicas son bases de datos donde la información almacenada se puede modificar con el tiempo, permitiendo operaciones como nueva actualización, borrado y edición de datos nuevos, además de las operaciones fundamentales de consultas. Un ejemplo puede ser la base de datos de un supermercado, ya que por los precios de sus productos pueden variar o cambiar. Modelo de las bases de datos. Además de la clasificación por la función de las bases de datos, estas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración. Un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como contenedor o bandeja de datos. Se puede decir algo donde se guarda la información. Los modelos de datos no son cosas físicas, son abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos. Por lo general, se refiere a los algoritmos y conceptos matemáticos. Existen varios modelos de base de datos, pero por ahora solo te vamos a mencionar tres modelos diferentes. Base de datos jerárquicas. En este modelo los datos se organizan en forma de árbol, en donde un nodo, es decir, una raíz, es el padre de las informaciones, donde puede tener varios hijos que contengan informaciones adicionales de la raíz o del padre. Por ejemplo, las figuras, que es el padre, y sus hijos son el rectángulo, triángulo o el círculo. Pero estas tres figuras que te mencionamos son los hijos del padre llamado figura. Base de datos de red o de redes. En este modelo es un poco diferente al anterior, solo que su diferencia es que podemos hacer que el nodo o raíz pueda tener varios padres, ya que es una posibilidad no permitida para el modelo jerárquico. Fue una gran mejora con el respecto al modelo jerárquico. Base de datos relacionales. En este modelo los datos tienen relación con otros datos, es decir, pueden tener algún tipo de conexión o vínculo con otra categoría de datos. Por ejemplo, tenemos un sistema de datos para un supermercado y debemos clasificar los datos por categorías. Tenemos una categoría llamada dispositivos inteligentes, en la cual los datos como las TV, tablets, computadora, radio, smartphone y otros pueden tener acceso a los datos de esa categoría, ya que son dispositivos inteligentes y tienen algún tipo de relación con esa categoría.